buenos días. Estas son las claves de la mañana. El INE prevé instalar casi todas las casillas el 1 de junio. El Observatorio Electoral Judicial detecta pagos de publicidad electoral en redes sociales. México logró reducir impuesto a remesas, asegura Sheinbaum. Brugada niega amenazas y mantiene plan de seguridad. Roban documentos en oficinas de seguridad en Aguascalientes. Presentan libros sobre Venustiano Carranza a 105 años de su fallecimiento. Platicamos con Marco Mendoza y además mucho más. Hoy es viernes 23 de mayo de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, informó que de las 84,000 casillas programadas para el 1 de junio, solo 4 presentan condiciones que podrían impedir su instalación, aunque se trabaja para resolverlo. Detalló que el día de la elección se aplicará el protocolo habitual, que incluye la sesión permanente del Consejo General, reportes periódicos y el traslado de paquetes electorales a los consejos distritales. Además, el INE ajusta su modelo para estimar la participación ciudadana sin generar gastos adicionales, usando entre 10 y 15 casillas por distrito. El instituto continuará informando sobre los avances del proceso electoral. Y ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En el Reino Unido, el gobierno implementará la castración química para delincuentes sexuales reincidentes como parte de una reforma penitenciaria con el objetivo de reducir la reincidencia y la sobrepoblación carcelaria. La medida, inicialmente voluntaria y aplicada en 20 prisioneros de Inglaterra y Gales, incluirá también intervenciones psicológicas. El gobierno considera hacerla obligatoria, aunque esto ha generado un debate ético y legal entre médicos y defensores de derechos humanos. La política busca aliviar la presión en un sistema penitenciario con casi 90,000 reclusos y se basa en estudios que reportan hasta 60% menos reincidencia con este tratamiento. En Suiza, la Organización Mundial de la Salud pidió a Israel mostrar clemencia en su ofensiva sobre Gaza y advirtió que la guerra no traerá una solución duradera. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el impacto humanitario del conflicto y señaló que el uso de la escasez de alimentos y suministros médicos como arma es inaceptable. La OMS alertó que 2.1 millones de personas están en riesgo de muerte, que solo 19 de 36 hospitales siguen operando y que el sistema de salud está colapsando. La organización subrayó que solo una solución política podrá garantizar la paz. En Washington, Melania Trump lanzó un audiolibro titulado Mi historia, mi verdad, narrado con una réplica de su voz generada por inteligencia artificial. La grabación dura 7 horas, cuesta $25 y fue supervisada por la propia ex primera dama. Estarán disponibles versiones en otros idiomas a finales de año. Este lanzamiento se suma a otros proyectos personales como una serie documental con Amazon y una edición física de sus memorias. El anuncio ocurre poco después de su respaldo a una ley contra la pornovenganza y los deepfakes que convirtió su difusión en delito federal. En Tamaulipas, ante la ola de calor, las escuelas de nivel preescolar adelantarán 1 hora la salida de clases y reducirán el tiempo de recreo. La medida busca prevenir afectaciones por las altas temperaturas que han provocado al menos 19 casos médicos por golpes de calor, deshidratación e insolaciones. La Secretaría de Salud y Protección Civil activaron estrategias como operativos de rehidratación, chequeo de glucosa y una app para responder a emergencias escolares. Se investigan 2 posibles decesos relacionados con el calor. En México, hasta el 21 de mayo, el país ha registrado un brote de sarampión con 4 muertes y 1,629 casos confirmados en 17 estados. Chihuahua concentra el 94% de los contagios, seguido por Sonora, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila. Las 4 personas fallecidas no estaban vacunadas. La Secretaría de Salud alertó que más del 94% de los casos ocurrieron en personas sin esquema de vacunación completo e instó a la población a verificar su cartilla nacional de salud. Hasta aquí la visión global del viernes, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días.
Por otro lado, le cuento que el Observatorio Electoral Judicial, el OEG, alertó que diversas candidaturas han pagado publicidad en redes sociales pese a la prohibición legal y detectó al menos 380 personas involucradas en gastos de pauta digital. También se identificaron encuestas no registradas y estructuras paralelas de apoyo que podrían derivar en sanciones. Durante la presentación del informe Hallazgos más relevantes de las campañas, se advirtió que el diseño de boletas electorales podría generar condiciones de inquietud y dificultar el acceso ciudadano a información sobre las candidaturas. El OEG llamó a respetar la normativa electoral y a vigilar la equidad del proceso. Ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Alpura anunció una inversión de 10,000 millones de pesos para los próximos 5 años, destinada a fortalecer sus campos productores y contribuir a la seguridad alimentaria en México. El anuncio se dio durante la entrega del sello Hecho en México en su planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La empresa, con un hato de 250,000 cabezas de ganado, busca consolidar su compromiso con el campo nacional y las cadenas productivas. La inversión refuerza su papel en la industria láctea y apoya los objetivos gubernamentales en materia agroalimentaria. FEMSA concluyó la venta total de sus acciones en Heineken, con la que se desvincula completamente de la cervecera neerlandesa. La operación por 5.2 millones de títulos valuados en $400 millones forma parte de su estrategia de enfocarse en el sector retail, especialmente en su cadena Oxxo. Los recursos obtenidos se destinarán al pago de un bono convertible que vence en 2026. La desinversión responde a una reestructura para maximizar valor a accionistas y fortalecer áreas clave como servicios financieros y logística. FEMSA mantiene operaciones en Coca-Cola, FEMSA y otras divisiones. Levi Strauss & Co. venderá la marca Dockers a Authentic Brands Group por $311 millones, como parte de su estrategia para enfocarse en Levi's y Beyond Yoga. La operación se concretará en 2 fases. Primero, en Estados Unidos y Canadá, durante julio de 2025, y globalmente en enero de 2026. Dockers aportaba el 5% de los ingresos anuales, pero Levi Strauss busca redirigir recursos hacia segmentos más rentables como denim y ropa femenina. Parte del monto obtenido se destinará a la recompra de acciones. Authentic Brands ampliará su presencia en el mercado de su ropa casual masculina. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Por otra parte, le platico que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la reducción del impuesto a las remesas en Estados Unidos del 5 al 3.5% al trabajo diplomático encabezado por el embajador Esteban Moctezuma, senadores mexicanos y organizaciones migrantes. El ajuste se logró durante la aprobación del plan fiscal promovido por Donald Trump en la Cámara de Representantes. Aunque el impuesto no fue eliminado, Sheinbaum destacó el avance como un resultado de una estrategia coordinada para proteger a las familias que dependen de estos recursos. La iniciativa aún será discutida en el Senado estadounidense mientras México mantiene sus gestiones para lograr la eliminación total del gravamen. Tanto, vamos a un dato. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Este 23 de mayo se cumplen 90 años del nacimiento de Robert Moog, ingeniero e inventor estadounidense nacido en 1934 en Nueva York, cuya obra transformó de forma radical la historia de la música moderna. Moog es reconocido mundialmente por haber desarrollado el primer sintetizador modular comercialmente viable, presentado en 1964, en un contexto de efervescencia cultural y búsqueda de nuevas formas de expresión sonora. Su instrumento no solo introdujo una tecnología innovadora, sino que marcó el inicio de una revolución auditiva que redefinió la manera de componer, interpretar y producir música. El sintetizador Moog se convirtió en un punto de inflexión para artistas y bandas emblemáticas como The Beatles, Pink Floyd, Stevie Wonder, Kraftwerk y Wendy Carlos, esta última pionera en su uso masivo con el álbum Switched On Bach. Con su característico sonido analógico, el Moog se consolidó como un ícono en la evolución del rock progresivo, el funk, la música electrónica y, posteriormente, el SYNTH pop y el techno. El impacto de Moog fue tanto técnico como cultural. Su labor permitió trasladar los sonidos electrónicos desde los laboratorios a los estudios de grabación y los escenarios, acercando esta tecnología a músicos de todo el mundo y sentando las bases de la producción musical contemporánea. Su interés inicial por instrumentos como el theremin y su formación como ingeniero fueron claves para el desarrollo posterior de un legado que permanece vigente. Hoy, su empresa, Moog Music, continúa innovando en el diseño de sintetizadores analógicos y digitales, manteniendo viva la visión de su fundador.
A 9 décadas de su nacimiento, el nombre de Robert Moog sigue siendo sinónimo de creatividad, ciencia aplicada al arte y apertura de horizontes sonoros en la cultura global. Hasta aquí el dato, Fernando. Excelente fin de semana. Y en más información, le cuento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, negó haber recibido amenazas tras el asesinato de su secretaria particular, Jimena Guzmán, y su asesor, el jefe de asesores, José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo, ahí en la calzada de Tlalpan, que se lo comentamos aquí el mismo 20 de mayo. Bueno, en conferencia de prensa, Brugada afirmó que mantendrá la estrategia de seguridad implementada, que ha logrado una reducción del 49.15% en los homicidios dolosos desde 2019, con un promedio actual de 1.8 asesinatos diarios, y aseguró que continuará sus actividades públicas sin cambios. El ataque fue perpetrado por al menos 4 sujetos, quienes usaron motocicletas para huir. Ante ello, la mandataria anunció una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad para regular el uso de estos vehículos y prevenir su uso en delitos. Brugada reiteró la coordinación con los 3 niveles de gobierno para mantener la disminución de los delitos de alto impacto en la capital. Por otra parte, le platico que personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Aguascalientes detectó la sustracción de documentos confidenciales tras encontrar un hoyo en la pared que conecta con el área administrativa contigua a la oficina del titular, Antonio Martínez Romo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:40 horas de este jueves, cuando empleados ingresaron a la Dirección General Administrativa y advirtieron daños estructurales y la ausencia de documentación clasificada, cuya naturaleza no ha sido especificada por la dependencia. La Fiscalía General del Estado fue notificada de inmediato y envió peritos para iniciar la investigación, que incluye el análisis de huellas dactilares y revisión de cámaras de videovigilancia, tanto internas como externas, para identificar a los responsables y esclarecer el método de acceso no autorizado, así le llaman. Bueno, hasta el momento no se ha determinado si la intrusión fue desde el exterior o interna, y la Secretaría ha reforzado la vigilancia en el edificio, donde también se realizan trámites administrativos como la expedición de licencias y permisos para circular sin placas. La Secretaría de Seguridad mantiene resguardada el área afectada y espera que las investigaciones arrojen resultados en los próximos días, sin emitir declaraciones oficiales sobre el robo ni posibles riesgos derivados. Y ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.78 pesos a la venta y 18.70 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.81 a la venta y 21.80 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.62 pesos por litro, la premium en 25.52 y el diésel en un máximo de 25.88 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los $57.72 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 57.894.82 puntos, una caída del 1.15%. La acción ganadora fue Fomento Económico Mexicano, con una ganancia del 7.58%, mientras que la perdedora fue Qualitas Controladora, con una baja del 5.91%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente viernes. Excelente viernes, Arely. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Oiga, y ahora le platico que el escritor y legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó en el Museo Casa Carranza su libro Venustiano Carranza, el hombre tras la Constitución de 1917. Esto en un evento convocado por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con motivo del 105 aniversario del asesinato del expresidente Carranza. La obra, publicada originalmente en 2017 y dirigida principalmente a las y los jóvenes, ofrece una revisión biográfica que destaca el papel de Carranza como líder político y militar, promotor del Plan de Guadalupe y presidente del Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917. Y precisamente conversamos con él al respecto, así es que, ¿qué le parece si vamos a escuchar lo que nos dijo? Las claves de la coyuntura. La entrevista.
Y bueno, pues ahora le agradezco yo muchísimo que me tome la llamada. Nos comunicamos pues hasta las tierras de la barbacoa y del pulque, las tierras de Hidalgo, con Marco Antonio Mendoza Bustamante. Él es, entre otras varias cosas, bueno, en esta ocasión nos toma la llamada como escritor. Marco, ¿cómo estás, querido amigo? Me ha gustado saludar. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias por el espacio, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo. Oye, querido amigo, pues este miércoles presentaste más bien el libro Venustiano Carranza, el hombre tras la Constitución de 1917. Veo que es por editorial de Panorama y bueno, nada menos que el prólogo de Rubén Moreira Valdés. Entonces, pues platícanos, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Muchas gracias. Pues es un libro que escribí en 2017 por el centenario de la Constitución de 1917. Es una revisión biográfica de Venustiano Carranza, de la Revolución Constitucionalista, y lo hemos presentado en el Museo Casa de Carranza a invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, justamente en el marco del 105 aniversario del asesinato del presidente Venustiano Carranza, un hombre con una profunda visión de Estado que logró transformar este país, que logró darle curso a la revolución para convertirla en la constitución política que hasta hoy nos rige. Y sin lugar a dudas, bueno, uno de los hombres que con un legado mucho más perdurable que cualquiera, ¿no, Marco? Sí, por supuesto, pues él, cuando Victoriano Huerta, después de la escena trágica del asesinato del presidente Madero, toma ilegítimamente el poder, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, desconoce a Huerta y toma las armas. Convoca a los jefes revolucionarios en la Hacienda de Guadalupe y firman el plan del mismo nombre, el Plan de Guadalupe, que traza el curso de los siguientes años de lo que fue el primer jefe Venustiano Carranza y que lo llevó justamente a ser presidente de la República. Y sin lugar a dudas, bueno, creo que todas y todos los mexicanos, bueno, conocemos solamente una parte de lo que ha sido la vida, de lo que fue la vida y obra, mejor dicho, de Venustiano Carranza. Sin embargo, ¿qué es lo que más destacarías de esta obra, Marco? Mira, pues es una obra de divulgación pensada en las y los jóvenes, orientada a difundir la historia y a repensar el personaje de Venustiano Carranza. Siempre la historia oficial nos lo presenta como un hombre adusto, ajeno a los hechos de armas, y en realidad fue un hombre de armas, pero también un hombre de Estado que supo legalizar la revolución al pedirle permiso a su Congreso para tomar las armas y desconocer a Victoriano Huerta, a legalizar la revolución a través del Plan de Guadalupe y sobre todo sentar las bases para el constituyente de 1917 que nos dio como legado la Constitución que hoy sigue vigente, pero además con el ejército constitucionalista sentó las bases del ejército, que hoy es una de las instituciones que tiene la confianza de la ciudadanía. Oye, mencionas algo bien interesante, la Constitución que hasta hoy nos rige. Permíteme, pues tú sabes que este es un programa de corte político, tú y yo somos de corte político. ¿Neta sigue siendo la Constitución de 1917 la que nos rige? Sí, por supuesto, es la Constitución de 1917. Ha sufrido múltiples reformas, pero en su momento fue la Constitución con el contenido de derechos y garantías sociales más avanzada del mundo. Y ese espíritu sigue formando parte de la Constitución. Sentó las bases para un modelo en materia de educación, en materia agraria, las cláusulas pétreas que señalan nuestra forma de gobierno como república, como federación, como democracia. Desde luego ahí tiene su asiento la división de poderes, aunque hoy ha sido trastocada a través de la reforma judicial. Sin embargo, el espíritu de la Constitución de 1917 perdura en el texto que actualmente nos rige, aunque ha sido profundamente reformada, pero hay cláusulas pétreas inamovibles que siguen siendo ese resquicio de los padres fundadores de la nación, que nos dieron patria, que nos dieron garantías sociales, que nos dieron libertades. Sin dejar de lado también, bueno, y lo estoy leyendo, no es que yo sea erudito, ¿no? Pero pues veo acá la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la organización sindical y el derecho a la huelga, que pues hoy vemos que son pues prácticamente utilizados para todo y de todos los colores y partidos e ideologías, ¿no? También el reparto agrario en el artículo 27, educación laica y gratuita en el 3, en fin.
un personaje que sin dudas vale la pena estudiar más a profundidad, ¿no? Más allá de lo que nos pueden platicar en las escuelas. Sí, por supuesto. Mira, a veces cuesta trabajo entender el calado de Carranza porque nos presentan la revolución de 1910 iniciada por Madero, las distintas facciones revolucionarias, con Villa, con Zapata, y no alcanzamos a entender la trascendencia del personaje de Carranza, pero en realidad él modifica el curso de la revolución, modifica el curso de la historia nacional y nos da las bases para el México moderno, el México que durante el siglo XX pudo desarrollarse con estabilidad y con instituciones. Déjame, lo digo yo para que no lo digas tú, bueno, instituciones forjadas y creadas desde un mismo instituto político, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, en el México revolucionario, la consecuencia de la revolución de ese pueblo levantado en armas fue la Constitución del 17. La Constitución del 17 sienta las bases de las instituciones y del curso político que seguiría el país, y posteriormente en el México revolucionario, en 1929, se funda el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, que durante el siglo XX le da un cauce político de instituciones y de estabilidad a este país. Mucho se ha señalado sobre la hegemonía que el partido tuvo durante muchos años, pero fue un partido que supo darle estabilidad a través de las instituciones a nuestro país, pero también hacer que transitara la democracia. Instituciones que hoy son debilitadas por el régimen en el poder y que hay un ataque sistemático a la democracia y a las instituciones que el PRI formó durante el siglo XX. Marco, ¿qué más destacarías de tu obra? Insisto, Venustiano Carranza, el hombre tras la Constitución de 1917, editado por Panorama. Pues mira, la segunda edición que salió a la luz el año pasado tiene un prólogo de Rubén Moreira, coordinador de las y los diputados priistas, que me siento muy honrado de ello. Además, él es coahuilense, originario de la tierra de Carranza, un profundo historiador, conocedor de la historia de su estado, del presidente Carranza, y me siento muy honrado de que esta edición esté acompañada por el prólogo de un hombre también de estado que ocupó la misma silla que ocupó Venustiano Carranza como gobernador de Coahuila, algo que me parece muy interesante y que se ha encargado de reivindicar la historia de este personaje. Coahuila, tierra que ha dado no solo hombres y mujeres, pues bastante valiosos a nuestra nación. ¿Dónde encontramos este libro, Marco? Pues lo encuentras en todas las librerías y en todas las plataformas digitales, en tiendas incluso de autoservicio, en fin, en todos lados lo pueden encontrar googleándolo. Venustiano Carranza, el hombre tras la Constitución de 1917, de Marco Antonio Mendoza. Marco Antonio Mendoza Bustamante, insisto, editado por Panorama. Mi querido Marco, yo no sé si quieras destacar algo más, porque sin dudas, bueno, platicar de Venustiano Carranza también nos llevaría a platicar de muchos otros personajes que han impactado. Sí, por supuesto, y hablabas de Coahuila, pues ahí nacieron 5 presidentes de México. Nada menos. Melchor Musquiz, Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y desde luego Venustiano Carranza. Déjame decirte... Entonces imagínate, pues una tierra muy interesante. Absolutamente. Pues te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Querido Marco, te mando 2 de vuelta. Muchísimas gracias, por favor, seguimos en contacto y pues insisto, no sé si quieres hacer el llamado a que consigan este libro. Sí, por supuesto, pues la invitación para que puedan acercarse a la lectura y al análisis del presidente Venustiano Carranza, un personaje extraordinario, vale la pena conocerlo, repensarlo y aquilatar sus aportaciones para nuestra patria. Y que no dejen de leer el resto de acervo que has escrito, que ya son varios libros. ¿Cuántos libros llevas en tu trayectoria, Marco? 9 libros, el último de ellos es sobre el Segundo Imperio Mexicano, sobre Venustiano, sobre Maximiliano y Carlota. Nada menos. Muy bien, oye, pues me dejas con mucha tarea, pero yo con todo gusto. Marco Mendoza, escritor, político, en fin, te agradezco muchísimo, querido amigo. Abrazo, querido amigo. 2 de vuelta, muchísimas gracias. Él es Marco Antonio Mendoza Bustamante, yo soy Fernando Moctezuma y enseguida continuamos. De nueva cuenta, muchísimas gracias a mi querido amigo Marco Mendoza, y ya lo sabe, Venustiano Carranza, el hombre tras la Constitución de 1917, editorial Panorama, disponible en su librería de confianza. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias con Carmen Delgadillo.
Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. La UNAM y la Universidad de Chile fortalecen su cooperación académica y cultural para impulsar proyectos de investigación, docencia, doble titulación e intercambios estudiantiles y académicos. Destacan la autonomía universitaria y el compromiso social en la colaboración regional. El examen de ingreso a prepa y CCH de la UNAM será en línea en junio de 2025 con 128 preguntas y 3 horas para responder. Habrá un simulacro gratuito del 9 al 12 de junio para familiarizarse con el formato. Se requiere PC o laptop con cámara, micrófono y software específico. La UAM abrió la convocatoria Pase UAM 2025 para que estudiantes del Colegio de Bachilleres de la zona metropolitana accedan a 57 licenciaturas sin examen. Requieren promedio mínimo 8.0, concluir bachillerato sin reprobar y registro del 20 de mayo al 3 de junio. Para el Hot Sale 2025, la comunicación inteligente será clave para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente en e-commerce. Estos canales garantizan rapidez, personalización y confianza, elementos esenciales para retener clientes y maximizar ventas en un mercado altamente competitivo. Plaza Sésamo llegará a Netflix México con su temporada 56 a finales de 2025, junto con 90 horas de contenido previo. La serie tendrá episodios de 11 minutos y recuperará secciones clásicas. El acuerdo apoya a Sesame Workshop, que enfrentó recortes tras perder subvenciones y su contrato con HBO. Microsoft inauguró Build 2025 enfocándose en agentes de inteligencia artificial autónomos dentro de una red abierta. Destaca el uso del protocolo Model Context Protocol para interacción segura entre agentes y aplicaciones, además de proyectos como NL Web para interfaces conversacionales y nuevas herramientas en GitHub y Azure AI.1. Un estudio del CONICET revela que las abejas contribuyen en un 60% al rendimiento de cítricos en Argentina, destacando la abeja melífera. La investigación subraya la importancia de conservar polinizadores para la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental en el norte argentino. Durante el juicio antimonopolio a Meta se evidenció que el uso de redes sociales para conectar con amigos disminuye, mientras crece el consumo de contenido privado y entretenido. Meta impulsa nuevas funciones y chatbots para recuperar la interacción personal, mientras expertos debaten sobre la privacidad, interoperabilidad y competencia. Estudios indican que la ducha matutina elimina bacterias y células muertas acumuladas durante el sueño, contribuyendo a una mejor higiene y control del olor corporal. Por otro lado, la ducha nocturna ayuda a eliminar contaminantes y facilita la conciliación del sueño, dejando la elección a criterio personal. Un estudio del Cyber y Hospitales Españoles encontró que hijos de personas con esquizofrenia o trastorno bipolar tienen mayor riesgo de psicopatologías con patrones según diagnóstico parental. Factores como mejor función psicosocial y nivel socioeconómico pueden reducir este riesgo. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Antes también de cerrar, bueno, aprovecho para comentarle, si usted nos escucha en YouTube, vaya a escucharnos en Spotify y en otras plataformas de podcast como podría ser Podimo o Apple Podcast, en fin, para que no se pierda la recomendación musical de John Zavala. De verdad, qué joya, y de verdad no tiene desperdicio. En fin, que tenga un excelente viernes y un gran fin de semana, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí el lunes, y ya lo sabe, pásala bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.